Nos vamos a encontrar por unos minutos con Paulo Esteban Silva. Con él vamos a hablar sobre temas de política internacional, que es su expertise. Y por cierto, lo vamos a hacer a propósito de un par de situaciones que están en estos momentos sucediendo. Una tiene que ver con la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos, de alguna manera cerca del proceso de ver si se incorpora o no a los acuerdos de Abraham con Israel, y por otro lado Irán, que desconoce la existencia del Estado de Israel, al que ni siquiera llama así, lo llama el ente sionista o la entidad sionista, y la quiere destruir, ya la amenazó. Y por otro lado, el resultado esperado, porque le faltaba muy poco, pero la reelección de Erdogan, que también es un jugador en ese tablero. ¿Cómo estás, Dani Salzman y Ale Blanco te saludan? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Estamos aquí al pendiente de las situaciones en el Medio Oriente y estamos para conversar al respecto. Bien, bueno, vamos a empezar por el final porque el resultado de las elecciones de la segunda vuelta en Turquía le da la reelección a Erdogan, que por cierto ha mejorado sus relaciones con Israel, por ejemplo, pero pretende ser un jugador en el Medio Oriente, casi como lo está intentando China también. Claro, con respecto a Erdogan, ha- hay un dicho del Talmud, digamos, respetarlo y sospecharlo. Erdogan como líder político de Turquía lleva casi 20 años en la escena, 11 de ellos gobernando. Y su posición sobre muchos asuntos ha sido muy voluble, ha cambiado muchísimo. Al inicio de su gobierno, por ejemplo, proponía la unión de Turquía a la OTAN y se estaban haciendo todos los trámites y acomodaciones para ello y actualmente se ha convertido en un aliado estratégico tal vez de Putin en la zona. Y con respecto a Israel, también ha tenido una posición cambiante de diálogo con los gobiernos israelíes, pero también de ciertas expresiones incluso de corte antisemita. ¿Qué puede esperar, en este caso Israel, de Turquía, de un triunfo un tanto inesperado, probablemente el más difícil de la carrera política de Erdogan? Hay tres razones principales por las que Erdogan tiene geopolíticamente interés en acercarse a Israel potencialmente. El primero, obviamente, es la necesidad de un socio económico en la región. La economía turca lleva años en crisis con una moneda altamente devaluada y se sabe que uno de los intereses de Turquía es que a futuro parte de los 626 mil millones de pies cúbicos de gas natural que produce Israel al año puedan ser transportados por medio del estrecho del Bósforo al resto de Europa, lo cual supondría un alce económico interesante para Turquía con un aliado como Israel en la región. Lo segundo es que Turquía, por sus propias situaciones, ha pasado por un aislamiento regional. Esta serie de dudas con respecto a sus posiciones le ha valido perder algunos socios, y en este caso los acuerdos de Abraham, que son un punto clave del que ya hablaremos un poco más a conciencia, ha permitido una cierta alianza entre países de la región, los Emiratos Árabes, Bahrein, Egipto, de cierto modo Arabia Saudita, con esto que estábamos conversando, Chipre y obviamente como eje al centro de este acuerdo, Israel, que son una alianza económica y política importante para dar apoyo. Hay muchos países de la región que, como lo mencionábamos en las notas en la radio, no tienen tanta afinidad o tienen una visión un poco diferente de la causa palestina y con lo cual ven a Israel como un socio estratégico y político en lo meramente, digamos, estratégico, podríamos decirlo, esa sería la palabra. Lo tercero es también poder normalizar un poco las relaciones entre Erdogan con Estados Unidos, ya que a raíz del conflicto con Ucrania, el conflicto ruso-ucraniano, Turquía ha intentado actuar como un mediador, pero por ubicación geopolítica, por amistad con Putin, es un perdedor tal vez involuntario del conflicto, y un eventual apoyo a Israel, una eventual cercanía a Israel, tal como está sucediendo con Arabia Saudita, puede acarrearle una aprobación e incluso un mayor apoyo por parte del régimen de la administración Biden en el futuro inmediato. Bien.
Pasamos al otro tema que mencionabas antes, el tema de acuerdos de Abraham, y la pregunta que tengo es, si se acercan Arabia Saudita e Irán, pero Irán ni siquiera reconoce al Estado de Israel, ¿qué posibilidades hay de que Arabia Saudita se acerque a Israel sin resentir ese relanzamiento de relaciones? Antes de esta normalización de acuerdos entre Arabia e Irán, había una cercanía, o al menos una vía rumbo a la normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia e Israel, especialmente promovida por la administración Trump hace algunos años, y que a raíz del enfriamiento de relaciones entre Biden y la dinastía saudí se ha perdido. China tiene sus propios intereses en la región, porque al fin y al cabo ha sido China quien ha mediado el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Lo que muchos analistas mencionan es que el papel de China es intentar ser un mediador en la región. China invierte cerca de 250.000 millones de euros en la región, en el Medio Oriente, y además compra cantidades de petróleo a los países que lo producen en la zona del Golfo Pérsico. Pero este acuerdo entre Irán y Arabia ha sido hasta cierto punto también mediado por Estados Unidos en el pasado. Ha habido, digamos, una negociación larga con países como Omán, Irak, que han estado al pendiente de al menos mantener a la región en paz, ya que entre Irán y Arabia Saudita, por motivos religiosos y por motivos políticos, existe una rivalidad desde hace muchísimos años. Es una rivalidad histórica. Entonces, la influencia de China, en este caso, en este acuerdo, es importante, pero pensaría que no habría que sobrevalorarla. Y en ese sentido, la cercanía de Arabia al régimen estadounidense eh, y además las inversiones de muchos miembros de la dinastía saudí en compañías inmobiliarias israelíes hace que exista una cercanía por motivos estratégicos, motivos económicos y la necesidad de acarrearse un aliado en la zona frente al, digamos, al constante tumulto que hay en Medio Oriente políticamente hablando. Ahora, Pablo, cuando uno pensaba en los acuerdos de Abraham, en general estábamos de acuerdo en que una de las razones, más allá de lo espectacular de la fotografía, es que hay un enemigo común. O sea, aquellos que suscribieron a los acuerdos de Abraham lo que querían es formar de alguna manera un bloque justamente por el peligro que les supone Irán. Ahora, si Irán normaliza las relaciones con esos países, con esos estados, ¿qué sentido tendrían los acuerdos de Abraham? Bien, los acuerdos de Abraham como una iniciativa llevada adelante principalmente por la gestión anterior de Netanyahu, la gestión hasta el 2021, buscaban la normalización, como mencionaba, con estos países que no tienen una mayor afinidad con la causa política que existe en la zona. Los principados, emiratos que tienen inversiones en la zona han decidido normalizar relaciones con Israel y son países que son no solamente aliados, sino prácticamente, por ubicación geográfica, satélites de Arabia Saudita, que se ubican en la península arábiga, como Bahrein, los Emiratos Árabes y eventualmente países como Qatar, que también están en conversaciones. Entonces, Arabia necesita proteger principalmente sus inversiones, sus recursos, y en ese sentido mencionaba yo la rivalidad con Irán, que no es solamente religiosa, que digamos es la causa histórica, sino también por exportaciones y producciones. Y es obvio que Irán tiene alianza con las potencias, digamos, de la otra alianza hegemónica mundial, con Rusia, con China, que ha intentado mediar este acuerdo de paz, y además que financie de alguna forma que continúe el caos en la zona de Israel y Palestina mediante el financiamiento a organizaciones terroristas, cosa que Arabia no ha patrocinado en el pasado. Entonces, el sentido de que Arabia pueda participar de los acuerdos de Abraham, todavía, que sigan existiendo esas conversaciones, la semana pasada hubo una conversación telefónica entre Benjamín Netanyahu y el príncipe Mohammed bin Salman, es garantizar seguridad, estabilidad económica y digamos, un aliado estratégico para Arabia Saudita. Asimismo, lo mencionaba también en la nota, la administración Biden ha buscado recuperar la zona, porque, digamos, este acuerdo mediado por China ha sido una derrota para la diplomacia estadounidense, mediante los incentivos al programa saudí nuclear y cierto financiamiento para garantizar un acercamiento pacífico y en confianza por medio de las partes. La última pregunta tiene que ver justamente con el reingreso, el recibimiento que le ha dado la Liga Árabe a Siria después de su guerra civil,
o a pesar de su guerra civil, porque no ha terminado del todo. Y yo, en el último tiempo hemos notado que Israel ha atacado tanto desde el punto de vista de ubicaciones logísticas como algunos de los líderes de Irán en ese país. O sea, todo intento de traspasar armas a Hezbollah a través de territorio sirio, Israel los ha atacado. De hecho, hoy mismo, algunos dicen que hubo un ataque en las cercanías de Damasco, pero las ha habido en el aeropuerto de Alepo. Y la pregunta es, si la Liga Árabe le da la bienvenida nuevamente a Siria, ¿cuánto pasará hasta que la Liga Árabe, que incluye a muchos de estos países que tienen relaciones con Israel, cuánto pasará hasta que Israel vea dificultada la posibilidad de seguir haciendo estos ataques, digamos, casi sin críticas? Bien, la Liga Árabe como ente político en el pasado tuvo una mayor fuerza debido a la casi unidad de sus líderes, la idea del panarabismo y la identificación con causas como la causa palestina, generaban que la Liga Árabe fuera un oponente o un actor más relevante en la región. Actualmente la principal relevancia de la Liga Árabe es esencialmente económica por los recursos que se manejan en la zona, pero hay grandes diferencias en cuestión de manejo político entre regímenes como el sirio, el iraní, el libanés, como lo puede ser con otros países de la región como Marruecos, como los Emiratos Árabes, que tienen una visión bastante más estratégica en frío de las relaciones en la causa israelí. Entonces, críticas, Israel es todo sujeto a críticas, incluso por defenderse. Durante los últimos ataques realizados contra la yihad palestina y sus objetivos terroristas en Gaza, se buscaba presionar por medio de ciertos sectores de la Liga Árabe al Consejo de Seguridad para condenar internacionalmente que Israel pudiera defenderse de personas que estaban eventualmente planeando atacarla. Sin embargo, no existe esa unidad política en la Liga Árabe o ese nivel de identificación con causas comunes que podría generar un peligro público para Israel. Se sabe que desde Siria, brazos armados de partidos políticos y demás participaron de los bombardeos entre marzo y abril a Galilea. Y, digamos, estos ataques que se dieron por parte del Hezbollah libanés en la zona norte del país, en todo lo que es Galilea, la zona de Rosh Nikra, y pues obviamente estos países en el norte de Israel que tienen aún disputas territoriales, que no reconocen la existencia del Estado, que consideran que hay territorios ocupados en los altos del Golán, por ejemplo, no tienen ninguna intención, sea cual sea el gobierno, de establecer relaciones con Israel, ni el gobierno de Bashar al-Assad, ni Líbano, que tiene amurallada la frontera, que tampoco reconoce. Entonces, el poder de la Liga Árabe aún no llega a ser significativo en cuestión de romper esta unidad de Israel con los países que han firmado los acuerdos de Abraham, y tendrían que pasar ciertas situaciones concretas para romper una alianza de ese tipo con un aliado tan poderoso como Israel en la región. Paulo, ha sido un gusto. Por supuesto que los temas nos faltan y nos volveremos a encontrar en otro momento, pero siempre es importante para nosotros el análisis. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Dani. Un gusto. Paulo Esteban Silva es analista internacional y nos ayudó a entender una situación súper compleja, porque aquí todos son amigos de todos y todos son enemigos de todos. Depende el momento, el lugar y por supuesto, la circunstancia específica de cada día, casi te diría, o de cada minuto.